Hola, ¿qué tal, reinas y reyes? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, antes de empezar con todo el video, quiero darle las gracias a todos los nuevos miembros del canal y ya los que también formaban parte del mismo. Muchísimas gracias también a los suscriptores del canal, eso es diferente. Muchísimas gracias a todos por su grandioso apoyo. Si tú también quieres disfrutar de todos los beneficios que trae los miembros del canal, te puedes unir y disfrutar de beneficios como pertenecer a un grupo exclusivo para miembros VIP del canal, tener una insignia en cada comentario, poder comentar estos emojis, formar parte de mi lista de amigos, tener ayuda exclusiva para miembros VIP en los intercambios de doradas. Pues adelante si tienes la posibilidad. Hoy Master. Rey del coin. Y bien, estando ya por esta parte, por la parte de la secuencia, te voy a recomendar a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Si estás desde Facebook y entraste a este video mediante Facebook, vete a la aplicación de YouTube, escribe Rey del Coin, luego pulsa sobre mi foto y dale a suscribirte y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos futuros. Te quiero recomendar también, le des like al video, y ya fuera de eso, entrando en lo que es la secuencia, te quiero recomendar que durante torneos que te den cartas doradas, no juegues el evento. Ok, solamente vas a jugar durante torneos que te den tiradas al final. Por ejemplo, hay algunos eventos que te piden 13.000 puntos y te dan 2.000 tiradas, 2.400, 4.000. Esos son los que vas a jugar, ya que la secuencia te ajusta mejor a esos eventos. Entonces, trata de no jugar eventos de doradas a menos que sea muy conveniente en tu caso. Por ejemplo, si vas a cerrar un set de 18.000 tiradas o un set de 20.000, 25.000, 15.000, así, más o menos, ahí tú juzgarás. Recuerda que si estás en aldeas, todavía se puede hacer vikingos, dígase la aldea 180 para abajo, 180 hasta las 50, que es más conveniente vikingo. Entonces te recomiendo que busques las dos cartas doradas en vikingos. Si ya estás en las aldeas 200, 220, 240, etcétera, etcétera, te recomiendo solo ir tras la primera dorada, porque aunque tú digas, me costó 100 billones, pero con 5.000 tiradas y una carta dorada no vas a recuperar esos 100 billones. Entonces debes cuidarte mucho en esa parte. Pero bueno, sé que ya a muchos no les interesa esa información. Si te interesa, deja un comentario y estaré subiendo un video exclusivamente para ti. Ok, ya entrando en lo que es la secuencia, se pueden dar cuenta que hay dos secuencias. Es una secuencia partida a la mitad. Entonces, lo que quiere decir es que si vas a hacer esta secuencia, no puedes elegir una o la otra, deben ser ambas. Si no entiendes la segunda secuencia, simplemente quédate con la primera. Ok, vas a entrar a tu juego, obviamente, y vas a empezar a girar por uno 38 veces sin que te dé las 3 tamboras o los 3 timbales, como tú le quieras llamar. Pero en fin, es que si te salen los 3, que te va a dar los puntos, te va a dar más puntos, ya que si te salen 2 te va a dar 5, si te salen las 3 te va a dar aún más puntos. Entonces, una vez que completes 38 apuestas en uno, vas a apostar por 2. Aquí en las apuestas por 2 tienes que apostar 20 veces. Vamos a colocar un 20. Ok. Aquí continúa la misma regla de que si no te da los 3 símbolos, puedes aumentar a la siguiente. Si te da los 3 símbolos, debes reiniciar desde 38 veces por 1. Cumplida las 20 veces por 2 adicionales sin que te salgan los 3 símbolos, vas a subir apuestas por 10 y vas a girar 10 veces. Vamos a colocar un 10 por acá y ya serían 10 veces en apuestas por 10. Ok, continuamos con la regla de la secuencia y si no te da los símbolos,
en apuestas por 10, vas a tirar 20 veces en apuestas por 20. Continuando, luego le siguen las apuestas por 40 y aquí ya vas a girar menos, vas a girar solamente 15 veces y también 15 veces en las apuestas por 80. Vas a ver que al principio te va a dar bastante rápido los símbolos, así que no te desesperes. Ok, si vas a ajustar un poquito la secuencia, recuerda que cuando ya vayas un poquito más avanzado, entonces vas a tener que reponer la secuencia. Me explico. Si dijiste, por ejemplo, los símbolos me los está dando muy rápido, voy a quitar las apuestas por 2, por ejemplo, o voy a bajar las apuestas por 1 a solamente 20 o 30 veces. Entonces ya cuando vayas en un premio más avanzado, vas a tener que ajustar nuevamente la secuencia según lo que esté tardando, ya que las apuestas por 1 vienen siendo como relleno y las apuestas por 20, 10, por 40, por 80 son ya el corazón de toda la secuencia y lo que te va a permitir ganar puntos. Pero si apuestas todo por estas apuestas que son el corazón, entonces ¿dónde estarán los pulmones? Bueno, me voy a entender, aunque no estamos en naturales ni física ni nada de eso. Pero bueno, entonces si tienes suficientes giros, hiciste el truco de empezar con muchas tiradas y con barra buena, supongamos que tienes 40.000 tiradas y aún las apuestas por 80 no te ha dado los 3 símbolos, entonces vas a tener que subir a 100 y apostar más o menos 10 veces. Bien, estamos correctos hasta ahora. Bueno, todos entendieron, me imagino. Si no, deja tu comentario, que te estaré respondiendo lo antes posible. Si no, también puedes dirigirte a nuestra comunidad de Telegram y hacer cualquier inquietud del juego. Ok, ya una vez que hayas completado la secuencia se completa cuando ya has recibido los 3 símbolos o cuando no los recibes. Bueno, ahí no se ha completado, sino que ya hiciste todo lo que tenías que hacer en la secuencia principal. Vamos con el caso número 1, que es en donde te salen los 3 símbolos. Dependiendo en la apuesta en que te salga, vas a tener que tomar una decisión. Si te sale en las apuestas por 1, las apuestas por 2 o apuestas por 10, vas a tener que seguir la primera regla que te di, que es bajar a 1 y tirar 38 veces. Ahora digamos que los símbolos te los dio en apuestas por 20, apuestas por 40 o apuestas por 80 y por 100 si aplica en tu caso. Una vez que te lo dé en estas apuestas, que son 4, vas a tener que utilizar una secuencia a la que llamo post secuencia, o sea, secuencia luego de la secuencia. Un poco monótono, pero me entienden. Bueno, aquí van a girar 5 veces por 1. ¿Ok? Si te da los símbolos en estas 5 veces por 1, ya vas a tener que volver a la secuencia principal y hacer todo desde el inicio. Si en las 5 veces por 1 no te dio los símbolos todavía, vas a tener que girar 10 veces en apuestas por 20. Sigues la regla de que si no te da los símbolos, sigues a la siguiente apuesta. Aquí serían 15 veces en apuestas por 40, 10 veces en apuestas por 80 y si aplica puedes girar 10 veces por 100. Si no aplicas para las 10 veces por 100, entonces lo que vas a hacer es apostar 15 veces en por 80. Ok, hasta ahí estamos claros. Entonces, una vez que recibas los símbolos en las apuestas post, si los recibes, por ejemplo, las apuestas por 80, puedes observar tu juego y ver si te repiten los símbolos. Este evento te va a dar los símbolos, en ocasiones te lo va a dar en más o menos 100 giros. En otras te lo va a dar más o menos a las 48 veces que estés girando en por 1. Y la mayoría de veces te lo va a dar ya en el giro número 60, 70, 80, etc. Lo que quiere decir que vas a agarrar todos los símbolos en apuestas por 20 o apuestas por 10. Ok, hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué pasaría si directamente no te da los símbolos en cualquiera de estas apuestas?
vendría lo que es la secuencia auxiliar, que es la que te va a ayudar a por lo menos no perder tantas tiradas, ya que cuando tengas una ganancia muy grande, el juego se la va a querer desquitar. Calma del juego. Ok, ya aquí en la secuencia auxiliar es la que dice SOS. Se supone que se va a aplicar cuando en la secuencia principal o la secuencia post no te dé los 3 símbolos. Entonces vas a girar 18 veces por 1. Si en estas 18 veces por 1 te da los símbolos, vas a tener que girar 5 veces por 1 y repetir la secuencia post. Ok, esto es en caso de que quieras hacer la secuencia auxiliar y digas, oh no, me los dio en apuestas por 1, yo lo quería agarrar en apuestas por 40. Entonces, si te los da en apuestas por 1, lo que vas a hacer es irte a la secuencia post, girar 5 veces más por 1, luego 10 por 20, 15 por 40, 10 por 80 y 10 por 100 si aplicas. Suponiendo que en la secuencia auxiliar no te los dio en apuestas por 1, sino que tiraste exitosamente, por así llamarlo, que no es nada exitoso, no te da los símbolos 18 veces por 1, entonces vas a subir a las apuestas por 20 y vas a girar 10 veces. 10 veces en 40 y 5 veces en 80. Ok, entonces eso sería todo. Si tienes alguna duda, te reitero, únete a nuestro canal de Telegram @reydelcoin y @reydelcoinoficial. También te lo voy a dejar en la descripción y en el primer comentario. También te quiero recordar que estoy pidiendo una ayuda para un amigo que tiene que hacerse una operación bastante cara en la columna. Tiene que ponerse unos tornillos, unos 9, no sé, en las vértebras. Entonces es algo muy costoso y me gustaría que si puedes donar lo que sea, lo hagas. Puedes dejar un comentario y ahí te puedo dejar la información, o también puedes buscar en el primer comentario, que obviamente es mío, y ahí te voy a dejar toda la información que voy mencionando en el video. Muchísimas gracias por estar suscrito a este canal. Si no estás suscrito, te invito nuevamente a que lo hagas. Y hasta aquí es el video. Bueno, recuerda que lo mejor de este canal eres tú, y con paciencia y estrategia se llega a la última aldea. Nos vemos hasta la próxima.